En este siguiente ejemplo nos están indicando que hay un edificio, ahora dice, desde lo alto de un edificio que mira al mar, o sea, queda justamente frente al mar. Un observador avista una lancha que navega, o sea, se está moviendo y va en dirección directamente hacia el edificio. El observador está a 100 metros sobre el nivel del mar. Aquí igual no nos están diciendo que hay una persona que está encima del edificio y la persona mide tanto. O sea, no, nos están diciendo de una vez que hay un observador y que el observador está a 100 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos suponiendo ya que la vista del observador, si es una persona, los ojos del observador están a 100 metros sobre el nivel del mar. Y el ángulo de depresión de la lancha cambia de 25 grados a 40 grados durante el periodo de observación. Y lo que me pregunta es cuánta distancia recorre la lancha. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos el dibujo que representa esta situación para ver cómo lo podemos entonces plantear. Primero, tenemos un edificio, ¿verdad? Entonces, supongamos que el edificio está de este lado. No importa cómo sea el resto del edificio, pero ese es el edificio. Podemos cerrar. Y dice que el edificio, el observador está a 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a suponer que nuestro observador está justamente, o sea, tiene los ojos ahí puestos justamente en este punto, porque nuestro observador puede ser una cámara, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que tengamos una cámara puesta ahí justamente en esa esquina del edificio. Y me dice que mi observador está a 100 metros sobre el nivel del mar. O sea que este edificio, a donde está esta cámara puesta, aquí hay 100 metros exactamente. Esa es la altura, digamos, del edificio. Ahí es donde está mi observador. Y dice que está viendo una lancha. Entonces, bueno, quiere decir que por aquí hay piso y en algún momento empezó el mar. Entonces traíamos piso, ahí todo bien, y de pronto llegamos al mar, ¿verdad? Entonces aquí hay mar, ¿verdad? Ahí hay pececitos, hay corrientes, este es el mar. Pero aquí está la lancha. Y ojo, porque este problema tiene dos momentos específicos. ¿Verdad? Tenemos una lancha, pero la lancha no está quieta, ¿verdad? Igual que antes, ustedes pueden hacer ahí el dibujillo de la lancha si quieren, etcétera. Yo me la voy a imaginar como un puntito, más fácil. Entonces, en algún momento la lancha está aquí y dice que el observador tenía un ángulo de depresión que cambió conforme él estaba viendo la lancha, porque la lancha se movía y iba hacia el edificio. Entonces, en algún momento la lancha, él la vio a 25 grados. Entonces, el observador desde este punto vio la lancha con un ángulo de depresión de 25 grados. Y entonces, muchas veces el error acá es que dicen, ok, con un ángulo de 25 y marcan el ángulo aquí. Pero ojo, porque es un ángulo de depresión, ¿verdad? Y dijimos que el ángulo de elevación y el ángulo de depresión se miden con respecto a la horizontal de nuestro observador. Entonces, voy a poner la línea horizontal del observador. La línea horizontal está para acá. Si esta es la línea horizontal del observador, entonces el ángulo de depresión sería este ángulo de acá. Ese es el que mide 25 grados. A partir de la horizontal del observador, él tuvo que bajar la cabeza para ver la lancha 25 grados. Ese es el ángulo de depresión. Okay, ese es el primer momento en que vio la lancha. Dice que él se quedó viendo la lancha y entonces la lancha se movía, se acercaba hacia el edificio y el ángulo durante todo el periodo de observación cambió de 25 a 40, es decir, que la lancha se acercó, en algún otro momento estaba más para acá. Entonces,
esa persona tenía esta otra línea de observación y dice que tenía un ángulo de depresión. Vamos a dejar eso en azul. Tenía un ángulo de depresión de 40 grados. Es decir que este ángulo hasta esta nueva línea fue de 40 grados. Todo el ángulo, ¿verdad? Hasta esta línea. Y esa fue la variación que tuvo el ángulo de presión. Se cambió de 25, esa fue la primera vez que vio la lancha se movió y él tuvo que bajar la cabeza más para poder seguir la lancha y la dejó hasta 40 grados, ¿verdad? Fue el momento en que dejó de ver la lancha. Y la pregunta que me están haciendo es, bueno, ¿cuánta distancia recorrió esa lancha en el periodo de observación? O sea, tenemos por aquí los pececitos que puse. Para decir, bueno, lo que me están pidiendo es esta distancia de aquí a aquí. ¿Cuánto se movió la lancha? Y bueno, tengo que ver entonces cómo encontrar esa X. Y entonces empiezo a buscar formas de encontrar los lados o los ángulos de ese triángulo donde estoy trabajando. Primero, si lo notan, esta línea de arriba y la línea de abajo son paralelas. Esta y esta son paralelas. Quiere decir que esta es una transversal que corta dos paralelas. Y entre dos rectas paralelas, si tengo una transversal y tengo este ángulo aquí, entonces este ángulo de acá, este ángulo de aquí, miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos y miden igual. Entonces este mide 25 grados. Lo mismo pasa con este. Si este ángulo de presión midió 40 grados, este ángulo y este ángulo miden lo mismo porque son alternos internos. Este ángulo es de 40 grados. O sea, lo mismo que yo hubiera dicho que había un observador aquí en la lancha y que ese observador tuvo un ángulo de elevación de 40 grados para observar el punto de ese edificio. ¿Okay? Es lo mismo. De ahí puedo sacar además, vamos a ver en qué color lo pongo para que no se mezcle con este. Este ángulo lo puedo calcular. ¿Por qué? Bueno, porque es 40 grados quitándole 25. ¿Okay? Si a 40 grados le quito 25, me quedan 15 grados. Eso fue de hecho lo que se movió el observador, la cantidad de grados que se movió la vista del observador conforme vio la lancha moviéndose. Y este otro también lo puedo sacar de varias formas, ¿verdad? Tengo que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180, es decir, que a 180 le quito 15, le quito 25 y me va a dar el ángulo. O la otra es de estos dos suman 180. Entonces a 180 le quito 40 y me da el ángulo que quiero, ¿verdad? Entonces este sería de 140. Pero ¿qué necesito para poder calcular esta X? Necesito alguno de los lados de ese triángulo. Si encuentro algún lado, podría aplicar ley de senos, por ejemplo. Necesito alguno de los lados. ¿Cuál lado podría sacar? Bueno, yo conozco este cateto, este mide 100, que este mide 100. Conozco este ángulo que es de 40. También podría sacar este. Creo que no me interesa, ¿verdad? No me va a hacer falta decir que este vale 50. Me la voy a jugar con el de 40. Porque con eso puedo sacar esta hipotenusa. En este triángulo rectángulo de acá, puedo encontrar esta hipotenusa. Llamémosle h de hipotenusa. ¿Cómo lo hago? Bueno, viendo el ángulo de 40, tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Puedo aplicar seno.
seno de 40 grados sería cateto opuesto que mide 100 entre la hipotenusa, que es lo que quiero. De ahí la hipotenusa, pasándola a multiplicar y pasando el seno a dividir, es 100 dividido entre el seno de 40. Bueno, calculamos cuánto es 100 dividido entre el seno de 40. A 100 lo divido entre el seno de 40 y me estaría quedando 155,57. Y estamos en metros. Para nuestro edificio mide 100 metros, es la única medida que me dan, estamos trabajando en metros. Eso es lo que mide esta H, la hipotenusa, 155,57. Y bueno, ya con eso puedo sacar el X, porque en el triángulo este, que no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahí puedo aplicar ley de senos. Seno de 25 es el lado opuesto, como seno de 15 es a X. ¿Okay? Y así lo lograría. Voy a decir que voy a aplicar teorema de senos. Y voy a decir que seno de 25 es al lado opuesto, que es esta hipotenusa, 155,57. Seno de 25 es a 155,57. Como seno de 15 es a su lado opuesto, que es la X, que es el que yo quiero encontrar. Entonces, ¿cómo encuentro X? Lo despejo, paso a multiplicar aquí la X, paso a dividir el seno de 25, el 155 lo paso a multiplicar, y lo que recorrió la lancha es esta expresión. Ahora lo metemos en la cálculo y ya tenemos nuestra respuesta. Entonces voy a tener que 155,57 por el seno de 15 grados dividido entre el seno de 25. Dice que da 95,27 metros. Ok, nuestra respuesta, la lancha recorrió durante ese periodo de observación 95,27 metros. Respuesta, la lancha corre 95,27 metros. Listo.